España y la Unión Europea, medio físico, historia, funcionamiento, economía, sociedad y futuro. Y empezaremos, como siempre, con una breve introducción. El continente europeo está enteramente en el hemisferio norte, presentando una gran variedad de paisajes y climas. En su mitad occidental se halla la Unión Europea, una institución supranacional cuyos orígenes cercanos se remontan después de la Segunda Guerra Mundial. Sus países creadores pretendieron establecer un continente unido mediante el desarrollo de instituciones comunes, la fusión progresiva de las economías nacionales, la creación de un gran mercado común y la armonización paulatina de su política social. Este tema nos permite comprender la construcción de la UE como un proyecto excepcional que ha logrado que varios estados europeos hayan superado un pasado marcado por el conflicto para desarrollar conjuntamente un nuevo marco común de entendimiento político, económico y social, superando crisis y diferencias. Conozcamos ahora el relieve físico del continente europeo. Europa comprende la parte occidental de la gran masa continental euroasiática. Sus límites geográficos son estos, y ocupa unos 10,8 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el 6,8% de las tierras emergidas. Este porcentaje se puede apreciar más claramente en el siguiente gráfico solar. Su historia geológica es muy antigua y se hunde en el Precámbrico. En la era paleozoica se produjo el plegamiento caledoniano. Precisamente en esa era, en el Carbonífero, se originó la orogénesis herciniana. En la era mesozoica tuvo lugar un periodo de calma orogénica. En la cenozoica se desarrolló la orogénesis alpina y la posterior acción glaciar del periodo cuaternario es la responsable de la configuración actual. A nivel orogénico, los principales sistemas orográficos son el arco caledoniano, el arco herciniano y el arco alpino. Y junto a estas regiones elevadas hay cuatro grandes llanuras: la Gran Llanura Europea, las llanuras atlánticas, las llanuras interiores y las llanuras litorales más recientes. En cuanto al litoral, Europa es el continente con mayor proporción entre la línea de costa y su extensión de tierra, con un total de casi 40.000 kilómetros. Su estructura hidrográfica radial se debe al carácter peninsular del continente y, al ser pequeño, carece de grandes cuencas fluviales. Sus principales vertientes hidrográficas son glaciar ártica, atlántica, mediterránea, mar Negro y mar Caspio. Además, cuenta con un gran número de lagos originados en las glaciaciones. Al estar ubicado en la zona templada del planeta, ejerce sobre él la corriente del Golfo un efecto moderador sobre la fachada atlántica. Esto, unido a la proximidad del mar en todos sus territorios, la han hecho ideal para la vida humana y el desarrollo de la agricultura. Sus climas predominantes son los siguientes: clima mediterráneo CSA y CSB subtropical con verano seco, ubicado en toda la costa mediterránea. Sus principales características pueden apreciarse en el cuadro de la derecha. Clima oceánico CFB y CFC, situado en el cuadrante noroccidental del continente. En el cuadro adjunto pueden verse las principales características de este clima. Y clima continental DFB y DFC, que se extiende a lo largo de toda la mitad oriental continental. Y estas serían sus principales peculiaridades. Ya por último, otros climas menores serían el polar de tundra en el norte de Noruega e Islandia, el árido estepario en el sureste de la península ibérica y el de montaña en los Alpes, Pirineos, Cárpatos y Cáucaso. Pues bien, la combinación de todos estos rasgos geomorfológicos, climáticos y biogeográficos homogéneos da lugar a lo que se denomina una región natural. Europa posee un total de 4. La región noroeste, que comprende la península escandinava, las islas británicas e Islandia. En el cuadro adjunto pueden verse todas sus principales características. La Gran Llanura Europea, un elemento continuo que va desde las costas francesas atlánticas hasta los Urales y el Cáucaso, limitando al sur con los Pirineos, Alpes y Cárpatos. Estas serían sus características principales. Las cordilleras transversales, que se extienden desde el Atlántico al Mar Negro, que serían Pirineos, Alpes, Cárpatos y Balcanes. En el cuadro de la derecha pueden apreciarse sus rasgos más significativos. Y por último, la región mediterránea, que comprende las penínsulas Ibérica, Itálica y Balcánica, además de las islas del Mediterráneo. Estas serían sus principales características. Y ahora vamos a conocer la historia remota de la Unidad Europea. Está formada por 3 etapas que a su vez se subdividen en otras inferiores.
La primera y más antigua es la idea primigenia de Europa en la historia, que comprende 6 subdivisiones en total. Fue durante la antigüedad, entre las guerras médicas y la época de Alejandro Magno, cuando se empezó a fraguar la idea de una entidad europea en oposición al mundo asiático. Roma fue continuadora de esta conciencia iniciada anteriormente y su imperio nos dejó en herencia una unidad política remota. Se trató en definitiva de la primera que sucedió en el continente europeo. En la Edad Media, el Imperio Carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico trataron de reconstruir el antiguo Imperio Romano y unificar Europa occidental. En el siglo XVI, una serie de acontecimientos fueron vitales: la quiebra de la doctrina Universitas Christiana, los descubrimientos geográficos que ampliaron la visión del mundo conocido y el desplazamiento del centro de gravedad geoeconómico del Mediterráneo al Atlántico. A partir del siglo XVII se fue abriendo paso la idea de un equilibrio europeo frente a la hegemonía de determinadas potencias. Este planteamiento alcanzó su máxima expresión en el siglo XVIII con el Tratado de Utrecht-Rastatt, en los que Europa cambió su mapa político. Durante el siglo XIX la idea de Europa estaba ya totalmente delimitada. Con el triunfo del nacionalismo y el concepto de Estado-nación, las grandes potencias continentales se lanzaron a la creación de sus imperios coloniales, mediante los cuales Europa ejerció su hegemonía mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, la idea genérica de Europa experimentó un gran cambio. Precisamente la Gran Guerra supuso el inicio del fin de la hegemonía europea en el mundo. A su término se creó la Sociedad de Naciones bajo auspicios norteamericanos. Esta se basaba en el principio de soberanía nacional, por tanto, en la no injerencia en asuntos internos de cada Estado miembro. En 1923, el político austriaco Richard Kalergi instó a la creación de una Unión Europea a través del Manifiesto Pan-Europa. En él se alegaba que era necesario unir a toda Europa excepto a Rusia y Gran Bretaña, porque no se podía admitir a una Rusia comunista ni a un imperio tan extenso como el británico. Algo similar intentó hacer el presidente del Consejo de Ministros francés en 1929, Aristide Briand, en un discurso ante la Sociedad de Naciones, pero ambas ideas fracasaron. Pero la crisis de los años 30, la Gran Depresión, la aparición del nazismo, la expansión de la Unión Soviética y el estallido de la Segunda Guerra Mundial acabaron con los principios de concordia y unificación. Y tras el impacto brutal que supuso la Segunda Guerra Mundial, surgió una nueva idea, la de unificar el continente europeo. En 1946 en Suiza se celebró una reunión que dio lugar a la Unión de Federalistas Europeos. Esta entidad intentó hacer de mediadora entre los dos bloques comunista y capitalista en los que había quedado dividido el continente. El primer ministro Winston Churchill también defendió unas ideas similares, pero haciendo gala de la flema británica, sin Europa del Este y sin el Reino Unido, acuñando el término de Estados Unidos de Europa en 1946 en Zúrich. En 1948 se reunieron en La Haya diversos comités, ligas y partidos en el Movimiento Europeo Internacional, destacando la representación alemana de Konrad Adenauer. En él se dijo que Europa debía estar abierta a todos los estados europeos, que era necesaria la integración alemana y que debía crearse de forma inmediata una Asamblea Europea, lo que dio lugar al nacimiento del Consejo de Europa en 1949, organismo con funciones meramente consultivas. Y después de ver la historia remota, pasemos a conocer la historia reciente de la Unidad Europea. La Comunidad Económica Europea, o CEE, tuvo su origen en dos instituciones: el Benelux, primera unión aduanera europea del siglo XX, integrada por Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, y la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, o CECA, compuesta por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. En esta tabla pueden apreciarse los datos básicos de la CECA. Esta última entidad tenía planes más ambiciosos, tal y como indicaba la Declaración Schuman, y fueron sus miembros los que plantearon crear una Unión Europea. Y de esta forma, en 1957 nació la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, y la CEE. Ambos tratados se firmaron en Roma por los 6 países miembros de la CECA. La CEE entró en vigor el 1 de enero de 1958. Su objetivo era el desarrollo económico europeo y para conseguirlo se establecieron los siguientes acuerdos: unión aduanera entre los Estados miembros, política comercial comunitaria con una red exterior común, defensa de la libre circulación de mercancías, personas y capitales, políticas comunes en agricultura y transportes y establecimiento de sucesivos acuerdos con objetivos más ambiciosos como la unión monetaria y la convergencia de las políticas económicas. Un resumen de los principales datos del Tratado de Roma pueden apreciarse en esta tabla. Por tanto, la CE es el germen último de la Unión Europea. ¿Y cómo se pasó de la CEE a la Unión Europea? Pues vamos a verlo ahora mismo. Se trató de un largo proceso cronológico no exento de dificultades.
En un principio, Reino Unido no quiso adherirse al Tratado de Roma por 3 motivos: rechazo a la transferencia de su soberanía, defensa de sus intereses en la Commonwealth y deseo de mantener sus relaciones de privilegio con Estados Unidos. Por eso creó la Asociación Europea de Libre Comercio, o EFTA, en 1960, de carácter meramente aduanero y que integraba un total de 10 países. Con el objetivo de consolidar más la CEE, en 1962 entró en vigor la Política Agraria Común, o PAC, para crear un mercado común agrario y equilibrar las diferencias relativas al desarrollo agrícola de los países miembros. Posteriormente se celebró el Tratado de Fusión o Tratado de Bruselas para crear una única comisión y un único consejo al servicio de las por aquel entonces 3 comunidades europeas: CEE, Euratom y CECA. Posteriormente fue derogado por el Tratado de Ámsterdam. Y he aquí una tabla resumen de las principales características del Tratado de Fusión. El siguiente paso se dio en 1968 al eliminarse los aranceles interiores. Esto provocó un fuerte crecimiento económico, convirtiéndose la CEE en una de las principales potencias económicas del mundo. Su éxito como organización era evidente, por lo que se iniciaron peticiones de adhesión. En 1973, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca fueron admitidas, naciendo así la Europa de los 9. En 1981 ingresó Grecia, primer país que no pertenecía a la zona rica de Europa, creándose la Europa de los 10 y dejando claras las intenciones de expansión de la CEE por todo el continente, no limitándose únicamente a los países ricos. En 1986 ingresaron España y Portugal, surgiendo la Europa de los 12. Esta última ampliación supuso una serie de dificultades, sobre todo en la PAC, porque los nuevos socios tenían un gran peso agrícola. Anteriormente, Groenlandia salió de la CEE al constituirse en región autónoma de Dinamarca y previamente Argelia dejó de pertenecer a la comunidad al independizarse de Francia. Pero no todo fue un camino de rosas, también hubo toda una serie de crisis y retos por superar. Estos serían los siguientes. La crisis del petróleo de 1973 puso de manifiesto la tendencia de cada país a la supervivencia sin tener en consideración a los demás y tratando de aprovisionarse del crudo a título individual. Así nació en 1975 el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, o FEDER, destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión. Pese a todos los esfuerzos integradores, a finales de los años 70 se produjo una nueva escalada del precio del petróleo a raíz del conflicto entre Irán e Irak, generándose de esta manera una segunda crisis energética que siguió a la primera. Otra nueva amenaza a la CEE fue la posición del Reino Unido en los años 80, que rechazaba la transferencia de su soberanía. Esto originó una fuerte crisis institucional y financiera. Por tanto, era preciso refundar la comunidad y consolidar la unión económica como fase previa a una unión política. ¿Y cómo se fundó la nueva Europa? Pues con los tratados, que es la forma que tiene esta organización de gestionarse. La actual UE, antigua CE, se fundamenta en el Estado de Derecho. Así pues, todas las acciones que emprende se basan en los tratados, que han sido aprobados voluntaria y democráticamente por todos sus países miembros. Por tanto, si un ámbito de actuación determinado no se cita en ningún tratado, la Comisión no puede proponer legislación al respecto. Un tratado es un acuerdo vinculante entre los países miembros de la UE. Establece los objetivos, las normas aplicables a sus instituciones, la manera en que se toman las decisiones y la relación existente entre la Unión y sus países miembros. Estos se modifican para aumentar la eficiencia y la transparencia de la UE, para preparar la llegada de nuevos países miembros y para introducir nuevos ámbitos de cooperación como la moneda única. Vamos a profundizar ahora en los principales tratados, que van desde el de Maastricht hasta el de Lisboa, y en cada uno de ellos destacaremos sus principales características. En 1985 se firmó el Acuerdo de Schengen, por el que se creó una zona de libre circulación con la supresión de fronteras comunes entre Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y se fue extendiendo progresivamente por el resto de los Estados miembros. Un pasaporte común aseguraba la libre circulación de personas. En 1987 entró en vigor el Acta Única Europea, un nuevo tratado que ampliaba los objetivos iniciales de la CE, eliminando el término económico del título y pasándose a llamarse Comunidad Europea, o CE, dejando así patente la voluntad de avanzar en nuevas direcciones. Este acuerdo fortaleció el papel del Parlamento Europeo, amplió las competencias en la legislación medioambiental y políticas de investigación y desarrollo, creó fondos estructurales para impulsar el desarrollo de nuevos Estados miembros y estableció las bases de una política exterior común de todos los países integrantes. En la década de 1990, la CE tuvo que hacer frente a nuevos retos y para ello firmó el Tratado de Maastricht, rebautizándose como Unión Europea o UE.
Su objetivo era preparar la Unión Económica y Monetaria e introducir elementos de unión política, como ciudadanía, política común de relaciones exteriores y asuntos internos, pero estas reformas supusieron la reserva de algunos países como Reino Unido y Dinamarca. La revisión de este tratado dio como resultado la firma de otro acuerdo, el Tratado de Ámsterdam, y la aprobación de la Agenda 2000 para afrontar la llegada del siglo XXI. Sus objetivos eran reforzar las competencias de las instituciones con miras a la próxima ampliación, hacer del empleo y de los derechos de los ciudadanos el eje de la UE, suprimir los obstáculos a la libre circulación de personas, mercancías y capitales, reforzando la seguridad e impulsar la proyección internacional de la UE. En 2003 entró en vigor el Tratado de Niza con el objeto de reformar las instituciones para que la UE pudiese funcionar eficientemente tras sumar 25 países miembros. Y con el posterior Tratado de Lisboa, la UE adquirió personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a escala comunitaria, aumentando las competencias del Parlamento Europeo. A continuación podemos ver una cronología de los diferentes tratados a lo largo de una línea temporal, y en la siguiente diapositiva se muestra una tabla explicativa con las principales peculiaridades de cada uno de los tratados firmados. Recordemos que toda esta información puedes bajártela en nuestra web yucam.com. Pero a la vez que se firmaban todos estos tratados, la Unión Europea siguió ampliándose, y todo esto sucedió en diferentes etapas. En 1990 se produjo la reunificación alemana, por lo que la República Democrática Alemana, o RDA, quedó anexionada a la República Federal Alemana, o RFA. En 1995 se adhirieron Austria, Suecia y Finlandia, convirtiéndose en la Europa de los 15. Posteriormente, en el 2004, se hizo la gran ampliación hacia el este: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre, naciendo así la Europa de los 25. Y en el 2007 se incorporaron Rumanía y Bulgaria, creándose la Europa de los 27. Finalmente, la última adhesión fue la de Croacia en el 2013, surgiendo la Europa de los 28. Pero el Brexit provocó la salida del Reino Unido en el año 2020, refundándose nuevamente la Europa de los 27. Pues bien, todo este proceso que hemos comentado puede apreciarse claramente en el siguiente mapa que podemos ver a continuación. En él se explica la evolución de la CEE a la UE. Y lo mismo que está en el mapa se puede observar en la siguiente línea cronológica del tiempo, solo que aquí se explica con más detalle todo el proceso de integración. En el siguiente apartado del vídeo veremos las instituciones de la actual Unión Europea. La UE es más que una confederación de estados, pero menos que un estado federal unificado. Se trata de un sistema político original en permanente evolución. Sus estados miembros han delegado parte de su soberanía en beneficio de unas instituciones supranacionales que los representan a todos y que velan por los intereses comunitarios y nacionales. Para su correcto funcionamiento posee unas instituciones y órganos que le ayudan a cumplir sus objetivos. Y empezaremos conociendo sus instituciones principales, que son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. El Parlamento Europeo es el principal foro de debate público, es colegislador con el Consejo de la Unión Europea y aprueba el presupuesto de la Unión con el Consejo. Supervisa al resto de órganos y lo forman 705 diputados elegidos directamente por los votantes de todos los Estados miembros por sufragio universal, directo y secreto cada 5 años. Tiene su sede en Estrasburgo. El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros. Define las orientaciones y prioridades políticas y tiene su sede en Bruselas. El Consejo de la Unión Europea es el Consejo de Ministros que, además de aprobar las leyes y el presupuesto junto con el Parlamento, coordina las políticas económicas y de seguridad. Cada Estado miembro ejerce la presidencia por turnos semestrales y tiene su sede en Bruselas. Y la Comisión Europea representa el poder ejecutivo. Sus miembros son elegidos por los distintos gobiernos y su presidente es elegido por el Parlamento y cuenta con 27 comisarios, incluido el presidente, que actúan como ministros. Propone nuevas leyes, aplica las políticas comunes, gestiona el presupuesto y representa a la Unión en el ámbito internacional, teniendo su sede en Bruselas. Y la siguiente diapositiva muestra una tabla con las principales características de estas 4 instituciones. Volvemos a recordar que todos estos datos se pueden descargar en la página web de Yucam.
El trabajo de estas instituciones, que abarcan las funciones legislativa y ejecutiva, se complementa con la labor de otras tres, responsables de gestionar los aspectos judiciales, financieros y de auditoría externa de la Unión. La primera es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que garantiza el respeto de la legislación comunitaria, por tanto lleva los aspectos judiciales, teniendo su sede en Luxemburgo. La segunda es el Banco Central Europeo, que gestiona la política monetaria y estabiliza los precios en la eurozona, por tanto lleva todos los aspectos económicos. Su sede principal se encuentra en Frankfurt. Y la tercera institución complementaria es el Tribunal de Cuentas Europeo, que comprueba que los fondos se perciben y utilizan correctamente, por tanto su misión está relacionada con todos los aspectos de auditoría. Su sede central está en la ciudad de Luxemburgo. Y al igual que las instituciones principales, en la siguiente tabla se pueden apreciar las principales características de estas tres instituciones complementarias. Además de todas estas instituciones, hay una serie de órganos que desempeñan funciones específicas para ayudar a la Unión Europea a cumplir sus objetivos. El Servicio Europeo de Acción Exterior es el encargado de la diplomacia de la Unión Europea y tiene su sede en Bruselas. Allí también está ubicado el Comité Económico y Social Europeo, un órgano consultivo en materia económica y social, y el Comité Europeo de las Regiones, otro órgano consultivo compuesto por representantes de entidades locales y regionales. El Banco Europeo de Inversiones concede financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la Unión, teniendo su sede en Luxemburgo. Ante el Defensor del Pueblo Europeo rinden cuentas las instituciones y agencias de la Unión Europea y tiene su sede en Estrasburgo. Y finalmente en Bruselas se halla el Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos. Al igual que en las instituciones anteriores, esta tabla recoge las principales características de cada uno de estos órganos. Para la ejecución detallada de la legislación, la Unión Europea cuenta con más de 30 agencias como Igualdad, Trabajo, Medicamentos, Transporte, Alimentación, Policía, Drogadicción o Medio Ambiente, de carácter y dimensiones diferentes repartidas por todo su territorio. Todas tienen su propia personalidad jurídica, se establecen durante un periodo indefinido y son distintas de las instituciones de la Unión. Se trata, por tanto, de un auténtico ejemplo descentralizador del poder en 32 sedes para 38 agencias existentes. Desde su creación, la Unión Europea ha ido poniendo en marcha una serie de políticas de integración comunitaria que constituyen las principales líneas de actuación con las que pretende lograr los objetivos prioritarios. Nosotros trataremos en profundidad las que vemos aquí a continuación. En economía, el mercado único consiste en la libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios entre los miembros. El interés por establecer una unión monetaria no es reciente. En los años 60 del siglo XX se produjo la crisis monetaria internacional al entrar en quiebra el sistema de cambios establecido en Bretton Woods, y como consecuencia se puso en marcha el sistema monetario europeo en 1979, dando lugar a la creación del European Currency Unit, o ECU, que operó como unidad de cuenta y estableció la paridad entre las monedas. Los cambios operados en el seno de la UE de la década de los 90 provocaron la entrada en vigor del euro en 1999, que sustituyó a la mayoría de las monedas nacionales en el 2002. El euro es la moneda de la eurozona, compuesta por 20 de los 27 Estados miembros. Solamente pudieron acceder a aquellos países que cumplieran toda una serie de requisitos. Estos serían los más importantes. Pero los planes de convergencia tuvieron un coste social muy elevado en términos de desempleo y de reducción de los programas sociales. Aunque una vez superados, los beneficios de la nueva moneda fueron notables. Desde el 2002 hasta el 2008, el euro incrementó su valor en más de un 83%, colocándose por encima de $1,6. Pero la crisis del 2008 dejó en evidencia las deficiencias del sistema, por lo que algunos países se plantearon la salida de la eurozona. Y en julio de 2022 se regresó a la paridad con el dólar, un euro. El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior elabora políticas de cooperación y comunes sobre diferentes cuestiones transfronterizas con la finalidad de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en toda la UE. La política exterior y de seguridad común avanza lentamente, ya que se trata de un tema en el que los Estados son muy recelosos de ceder soberanía en favor de la Unión y las decisiones deben adoptarse por unanimidad. Esta pretende defender los valores, la seguridad y la prevención de la crisis y el establecimiento de estrategias comunes para cada región. La política común de seguridad y defensa pretende, respecto a la seguridad, identificar amenazas principales como terrorismo, delincuencia internacional y conflictos en países cercanos, y en defensa la definición progresiva de una política de defensa común.
En derechos de la ciudadanía, la UE no tiene una política social común, pero ha propiciado avances en los derechos y ha conseguido ciertos logros para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población. La ciudadanía europea implica que todo ciudadano de un Estado lo es de la UE. También existe una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y también se ha trabajado en este campo en la mejora de las condiciones laborales y la protección de los consumidores. En el terreno educativo se han adoptado medidas como intercambios de estudiantes y profesorado, reconocimiento de titulaciones, fomento del estudio de los idiomas comunitarios y proyectos de cooperación universidad-empresa. En el ámbito científico se ha creado el Espacio Europeo de Investigación para favorecer las investigaciones comunes y la relación entre los diferentes centros de investigación de la Unión. Además, se promueve el desarrollo de las TIC y de la I+D+I. Y en el aspecto cultural se fomentan la cultura y la diversidad cultural europeas. Dentro de la UE existen fuertes disparidades territoriales incrementadas tras las últimas ampliaciones al entrar países con un nivel socioeconómico muy inferior al promedio comunitario. Las causas de estas diferencias son históricas y actuales. Históricamente, las regiones más desarrolladas fueron las que basaron su economía en el comercio marítimo. Las diferencias se acentuaron con la revolución industrial que adelantó a las regiones del Mar del Norte respecto a las mediterráneas y con la división en bloques que siguió a la Segunda Guerra Mundial que adelantó a los países occidentales del bloque capitalista respecto a los centrales y orientales del bloque comunista. En la actualidad, las diferencias principales provienen de la diversa incidencia y capacidad de reacción frente a la crisis económica del 73, de la mayor o menor capacidad de los territorios para adoptar la innovación tecnológica, de la difusión de ciertas actividades desde los espacios centrales hasta los entornos medios congestionados y de las políticas de desarrollo endógeno. Las causas señaladas determinan la existencia de diferentes conjuntos territoriales. El área más dinámica incluye la Gran Dorsal Europea y el Arco Tecnológico Mediterráneo. La Gran Dorsal Europea se organiza en dos polos, el llamado Pentágono, comprendido entre las ciudades de Londres, París, Milán, Múnich y Hamburgo, que concentra las principales industrias, tecnología, innovación y servicios, constituyendo el polo económico, financiero, político y tecnológico de la UE y la única zona de integración mundial, y el Arco Alpino, que también es un centro que se beneficia de la difusión de actividades. El Arco Tecnológico Mediterráneo comprende las costas del norte de Italia, sur de Francia y Cataluña, y es una proyección meridional de los procesos de crecimiento de la Gran Dorsal Europea. En la posición periférica respecto al área anterior se encuentran las regiones nórdico-bálticas, el arco atlántico, Europa central y oriental, la diagonal continental entre el centro de Francia y el interior de la península ibérica y el resto de la región mediterránea. Y ya en posición ultraperiférica se encuentran las regiones insulares ibéricas y los departamentos franceses de ultramar, que se enfrentan a dificultades especiales para el desarrollo derivadas de su alejamiento geográfico del centro de la Unión. La Unión precisamente no tiene competencias directas sobre la ordenación del territorio, sin embargo, en los sucesivos tratados se ha mantenido como un propósito de la comunidad el reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones, idea que proporciona fundamento a la poderosa política comunitaria sobre fondos estructurales y de cohesión con importantes impactos territoriales. Esto se materializa en la distribución de varios fondos estructurales y de inversión europeos. Estarían los fondos europeos de desarrollo regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo de Transición Justa o el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, y relacionados con la PAC estarían los fondos FEADER y FEAGA. El resultado de la política regional ha sido una disminución de las disparidades territoriales, dado que las ayudas han favorecido el crecimiento del PIB y del empleo en los espacios atrasados. No obstante, las distancias se han acortado más entre los países que entre las regiones. El motivo es que las actividades económicas más productivas se tienden a ubicar en las regiones mejor dotadas de infraestructuras y recursos. En el siguiente apartado hablaremos de los rasgos sociales de la Unión Europea. El origen de las diferencias entre el norte y el sur de Europa se remontan a siglos atrás. En la Europa occidental del siglo XVIII hubo una gran acumulación del capital debido al desarrollo comercial que se invirtió en la producción industrial, y esto dividió a Europa en dos. Mientras la Europa del noroeste estaba desarrollada, la mediterránea y especialmente la balcánica quedaron aisladas de este proceso, convirtiéndose en abastecedoras de materias primas y fuentes de energía de la Europa occidental. Además, pasaron a ser espacios de confrontación en las que las potencias pugnaban por establecer sus áreas de influencia como los Balcanes. Por otro lado, los países de la Europa del Este estuvieron bajo la órbita de la Unión Soviética hasta 1991. La disolución de la URSS los sumió en una gran crisis económica, aunque el tránsito al capitalismo de muchos de ellos se ha visto favorecido por su entrada en la UE.
La distribución poblacional es heterogénea y con pocos vacíos demográficos. La banda más poblada es la llamada Banana Azul, que abarca desde el oeste de Inglaterra al norte de Italia y presenta un gran desarrollo industrial y de servicios. Otra zona poblada es la que une las principales ciudades de Europa Central con las capitales del este. Las principales características de la población son envejecimiento demográfico por baja natalidad y esperanza de vida, creciente presión migratoria de países en desarrollo, elevado grado de urbanización, escaso crecimiento de la población y débil dinamismo natural porque la mortalidad supera la natalidad en algunos países. Su régimen demográfico es viejo y la inmigración es responsable de gran parte del crecimiento demográfico, proviniendo principalmente del Magreb. A nivel interno se da un flujo de Europa del Este hacia los países occidentales de la UE. La comunidad presenta una alta tasa de urbanización, más del 74% de la población es urbana, incluso en países como Bélgica el porcentaje alcanza el 98%. Predominan las ciudades pequeñas y medianas, aunque existen grandes aglomeraciones urbanas. Las ciudades de Europa Occidental son antiguas y se renovaron tras la Revolución Industrial, respetando los núcleos primitivos. Se dan tres tipos de grandes urbes: áreas metropolitanas, conurbaciones y megalópolis. Por otro lado, las ciudades de las antiguas democracias populares siguieron el modelo soviético urbano, de origen antiguo desarrolladas tras la Segunda Guerra Mundial, donde la vivienda era un bien de consumo de primera necesidad sin importar su aspecto exterior, centro administrativo hipertrofiado, centro comercial reducido, barrios sin diferenciación social y muchos espacios verdes y fábricas separadas entre sí por barrios residenciales. En la actualidad muchas han sufrido grandes reestructuraciones urbanísticas. Por su parte, el sistema urbano se organiza en torno a varios ejes de diferente dinamismo. El eje más dinámico es la banana azul o dorsal europea. El eje mediterráneo recorre la costa de este mar y se ramifica hacia el Valle del Ebro y Madrid. El eje atlántico comprende el litoral atlántico, incluyendo zonas en expansión y otras en declive. Los espacios continentales del interior de España y Francia cuentan con ciudades desarticuladas y tendentes a la desactivación, aunque existen algunas metrópolis dinámicas. Las periferias o sures de las tres penínsulas mediterráneas cuentan con ciudades muy pobladas, con un entorno agrícola de desigual modernización, escasa base industrial y tecnológica, áreas de turismo masivo y déficits estructurales importantes. Y Europa Central y Oriental está experimentando un fuerte crecimiento de las capitales estatales y de las urbes más próximas o mejor conectadas con el espacio central europeo. En cambio, las que desarrollaron su industria durante el periodo comunista sufren agudas crisis. Para lograr una mayor integración en el sistema urbano, la UE potencia las redes transeuropeas de transporte y comunicaciones, especialmente en las regiones periféricas. Y para mejorar la vida de los europeos se está desarrollando las Smart City o ciudades inteligentes. El nivel de bienestar social es elevado al extenderse servicios básicos como educación o sanidad y al incrementarse el gasto social, aunque con diferencias entre países. En la actualidad es una de las zonas con mayor índice de desarrollo humano donde está generalizado el estado del bienestar. La economía de la Unión Europea es la tercera más grande del mundo. Vamos a conocerla. Precisamente esta tuvo como punto de inflexión los dos grandes conflictos bélicos del siglo XX. En la Europa occidental y mediterránea se abordó desde planteamientos capitalistas y entre 1950 y 1970 experimentó un crecimiento de su PIB de un 5,5% anual. El sector agrícola perdió importancia en favor del industrial y de los servicios, se eliminaron las barreras arancelarias y se potenció el comercio interno y externo. Este periodo de desarrollo sostenido se detuvo con la crisis del petróleo. Aún así, Europa salió de ella más fortalecida y unida, creándose la UE. Otra recesión sucedió en el 2008 con un consecuente aumento de la deuda de la UE, aún así ha logrado salir hacia adelante. Este territorio se considera una región polarizada al existir una Europa central y otra periférica. En la actualidad presenta tres áreas con problemas sociales y económicos. Regiones rurales dependientes de técnicas no modernizadas, con ingresos bajos, infraestructuras deficientes, altas tasas de desempleo y pervivencia de una gran propiedad. Antiguas regiones industriales especializadas en actividades como textil, siderúrgica y huyera que se han visto afectadas por la crisis de estos sectores. Y regiones fronterizas frenadas por la histórica limitación que suponían los aranceles. Mención especial merecen los países de Europa del Este que ingresaron en la Unión, que han pasado de una economía centralizada y nacionalizada a otra de mercado. Las consecuencias de esta desigualdad son el desplazamiento de la fuerza de trabajo y de los productos agrícolas desde las regiones periféricas hasta los países noroccidentales y de los movimientos de capital y tecnología en sentido inverso. Y vamos a profundizar ahora en la realidad económica por los diferentes sectores, el primario, el secundario y el terciario. Este gráfico de sectores refleja el peso económico de cada uno de ellos. Empezamos con el primario. La Unión Europea es una potencia agrícola mundial, aunque ha perdido peso en favor de otros sectores. En general pueden distinguirse cuatro grandes espacios agrarios:
de clima oceánico donde domina la ganadería en explotaciones familiares aunque evoluciona hacia explotaciones intensivas muy capitalizadas, de clima más continentalizado donde predominan los sistemas mixtos, la ganadería está orientada a la producción de carne, coexistiendo con áreas de agricultura cerealística en rotación con plantas industriales y con áreas especializadas en viñedo, de clima mediterráneo donde el secano está dominado por la trilogía mediterránea pero está ganando espacio el regadío con cultivos intensivos de frutas y hortalizas orientados al mercado interior, y de clima ártico donde pervive la ganadería extensiva de renos que ocupa una población reducida y en constante migración. Y si estos han sido los espacios agrarios, vamos a conocer los paisajes agrarios, primero los tradicionales y después los nuevos sistemas agrarios. Los tradicionales están en franco retroceso, ubicados a la vez en dos zonas, en la atlántica donde se encuentra el open field o campo abierto y el bocage, y por otro lado la agricultura tradicional mediterránea cuya característica principal es la variedad. Pues bien, tanto la atlántica como la mediterránea están en franco retroceso en detrimento de nuevos sistemas agrarios que vamos a ver a continuación. Estos nuevos sistemas reciben el nombre de agricultura mecanizada y suponen el máximo exponente de la agricultura de mercado, destinando más del 75% de su producción precisamente al mercado. Posee una alta productividad por hectárea, emplea técnicas modernas, usa abonos y fertilizantes químicos y tiene un alto nivel de mecanización y tecnificación. Uno de los mejores ejemplos son los Países Bajos, líderes en innovación y producción agrícola, la agricultura cerealista centroeuropea, los arrozales del Ebro y los hortofrutícolas del Mediterráneo. En las últimas décadas, la agricultura ha estado determinada por la PAC. Los objetivos son conseguir la autosuficiencia agrícola, mejorar la productividad, estabilizar los mercados, asegurar un nivel de vida a la población empleada en el sector, garantizar el abastecimiento y alcanzar precios razonables. La PAC es la encargada de distribuir y conceder subvenciones a ganaderos y agricultores, de hecho gran parte del presupuesto comunitario se destina a la PAC. La ganadería también ha experimentado un gran avance en diversos aspectos, en la mecanización de las explotaciones ganaderas, en el aumento de las razas foráneas y en el ocaso de pequeñas explotaciones tradicionales en detrimento de las macrogranjas. Todo este cambio de sistemas ha permitido un incremento de la producción cárnica, pero por otro lado ha generado aspectos negativos como el uso de hormonas de crecimiento, la fabricación de piensos de mala calidad, la pérdida de calidad de vida de los animales, la extensión de enfermedades, el calentamiento global y la contaminación. Las áreas pesqueras de la Unión son los caladeros exteriores de terceros países con los que suscribe acuerdos de pesca y los caladeros comunitarios. La política pesquera común regula los precios de los productos pesqueros y concede ayudas al sector, dirigidas inicialmente a modernizar los buques y las instalaciones. El resultado inmediato fue un incremento de la capacidad pesquera de la flota muy superior a los recursos existentes, que causó la sobreexplotación de muchas especies. Para solucionarlo se adoptaron dos tipos de medidas: la reestructuración del sector, reduciendo la capacidad de la flota y apoyando a las regiones afectadas, con jubilaciones anticipadas, reconversión laboral, desarrollo de actividades alternativas a la pesca y fomento de la acuicultura, y medidas de protección medioambiental como el establecimiento de cuotas para las especies amenazadas, normas sobre el tamaño del pescado, prohibición de ciertas artes dañinas de pesca e incremento de la vigilancia para controlar el cumplimiento de las normas. Con ello se pretende conseguir una pesca competitiva y sostenible, capaz de responder a las exigencias de calidad y seguridad de los consumidores y de preservar el medio marino. Para conseguirlo ha implantado nuevas medidas como la prohibición de las ayudas públicas a la renovación y modernización de barcos, admitiéndolas solo para mejorar la seguridad, las condiciones laborales, la sanidad y la calidad de los productos de a bordo. Todo ello controlado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura o FEMPA. Debido a la sobreexplotación de los caladeros, una alternativa es la acuicultura basada en la producción controlada de especies para su consumo y venta. La política de conservación ambiental y la silvicultura dan trabajo a unos 3,5 millones de personas, erigiéndose como uno de los mayores productores y consumidores mundiales de este recurso. Las superficies forestales representan cerca del 40% del territorio de la Unión. Y después del sector primario vamos a analizar el sector secundario, que está compuesto por la industria, la energía y la minería. La Unión Europea es una potencia industrial por su temprano e intenso proceso de industrialización. A partir de la crisis energética de 1973 se sustituyó la industria pesada y manufacturera por otra basada en las TIC. Paralelamente, la Unión empezó a deslocalizar su industria en países en vías de desarrollo, lo que se conoce como globalización económica. Por su dilatada historia presenta diferentes paisajes industriales: los paisajes negros, los modernos complejos industriales y los parques tecnológicos.
La estructura empresarial se caracteriza por una población activa en descenso. Las empresas son predominantemente pymes que, debido a la creciente globalización, han de aumentar su dimensión mediante fusiones, compras y acuerdos para internacionalizarse, innovar y sacar productos con calidad. Existen áreas industriales de diferentes tipos. Las de base extractiva, ligadas a la transformación de recursos voluminosos. En un primer momento el carbón fue la base de estas industrias siderúrgicas y luego el petróleo del Mar del Norte favoreció la posterior implantación de industrias químicas o energéticas. Muchas de estas áreas se encuentran hoy en declive y reestructuración. Las áreas portuarias se centraron en industrias de primera transformación, industrias ligadas al mar y empresas de transporte, almacenamiento y de bienes de consumo para el entorno. Las grandes áreas urbanas acogieron industrias diversificadas y actualmente atraen a los sectores más innovadores, los de servicios a la producción y las sedes de grandes empresas. Y por último, las áreas de industria dispersa que se localizan en espacios periurbanos, pequeñas ciudades y áreas rurales. La política industrial se centra en aumentar la competitividad de las empresas y en evitar el deterioro medioambiental causado por la industria. El primero requiere un mayor desarrollo de la economía del conocimiento y del espíritu empresarial. Para desarrollar el conocimiento, la UE se ha propuesto fomentar las TIC, aumentar la inversión en I+D+I, elevar el número de investigadores e impulsar la cooperación en investigación. Y para desarrollar el espíritu empresarial se toman medidas para favorecer a las pymes, facilitando su acceso al crédito, la innovación, la internacionalización y la creación de clústeres empresariales. Mientras que el segundo incluye medidas preventivas y sancionadoras y la difusión de tecnologías limpias. Y en materia energética, la Unión importa la mitad de la energía consumida. Esta dependencia externa le obliga a potenciar el incremento de energías renovables y también a diversificar las fuentes energéticas. Por lo que respecta a minería, la UE posee importantes yacimientos de carbón y hierro que favorecieron su revolución industrial y su posterior desarrollo económico y político. El consumo de minerales es muy elevado, lo que demuestra el alto nivel de desarrollo económico alcanzado por los países europeos. Por eso en la actualidad ha cobrado auge el reciclaje, reduciendo la exportación de minerales. Pasamos ahora a analizar el sector que tiene más incidencia en el Producto Interior Bruto de todos los países de la Unión, el sector terciario. Precisamente en este territorio se ha producido una terciarización de la economía típica de los países desarrollados. Las causas han sido el aumento del nivel de renta y la introducción de innovaciones técnicas y organizativas en los procesos de producción. Todo esto ha dado lugar a una sociedad terciarizada donde la producción de bienes materiales queda relegada a un segundo plano en beneficio del consumo de bienes y servicios. De hecho, el sector terciario supone en muchos países de la Unión un 75% de su PIB. Sus actividades más destacadas son el comercio, transporte, turismo, finanzas, ocio y medios de comunicación e información. El comercio es quizá la actividad fundamental, el intracomunitario es el más importante en cuanto a importaciones y exportaciones y se realiza dentro del mercado único. Para garantizar su buen funcionamiento, la política de competencia evita los monopolios, fomenta los acuerdos entre empresas y distribuye ayudas estatales. Por su parte, el internacional coloca a la UE en el top mundial por sus importaciones y sus exportaciones. Además, la Unión cuenta con una extensa red viaria y ferroviaria, siendo esta más densa en la Banana Azul, y estas se complementan con unas buenas infraestructuras portuarias y aeroportuarias. Además, existe una potente red fluvial en todo el centro europeo. Las actividades logísticas suponen un componente esencial en el ámbito de los transportes al servir de enlace entre la producción y los mercados, asegurando la correcta distribución de productos y servicios. El turismo ha adquirido una enorme importancia en la Unión debido al elevado nivel de vida. Junto al de playa en el litoral mediterráneo y el de montaña en las cordilleras alpinas se ha incrementado el turismo rural, el de negocios en ciudades de rango internacional y el cultural en poblaciones con patrimonio histórico. Los países más turísticos son Francia, España e Italia. Conozcamos ahora la política europea de estos tres sectores. La de transporte se plantea fomentar las redes transeuropeas de transporte, mejorar las infraestructuras de las regiones periféricas para favorecer su integración con el centro de la UE, equilibrar los diferentes tipos de transporte potenciando el transporte intermodal y reducir la repercusión medioambiental mediante el estudio del impacto ambiental y la reducción del consumo energético. La comercial exterior incluye un arancel común para los productos importados de terceros países, un sistema de preferencias generalizadas que concede beneficios aduaneros a ciertos productos de los países en desarrollo y acuerdos de libre comercio con algunos espacios. Sin embargo, la mayor parte del comercio exterior se rige por acuerdos multilaterales negociados dentro de la Organización Mundial del Comercio. Y la política turística se plantea facilitar el turismo como elemento de integración, frenar la estacionalidad fomentando nuevas modalidades, mejorar la información y la protección del turista y aumentar la preparación del sector mejorando la formación profesional.
La Unión se enfrenta a importantes retos que debe superar. El auge de los partidos con tendencias antieuropeístas y la salida del Reino Unido o Brexit han supuesto un desafío existencial a la Unión. Por tanto, debe luchar contra las fuerzas centrífugas que surgen con naturalidad al crecer. Los intereses nacionales han de plegarse a los comunitarios y la reacción europeísta ante el Brexit es conocida como refundación de la Unión Europea, que consiste en una reforma institucional que le permita mantener un papel relevante en el contexto internacional. La incorporación de Turquía supondría abrir la puerta al mundo islámico y situar las fronteras geográficas europeas en el interior de Asia. Otro reto sería también integrar una zona problemática como los estados balcánicos. También es necesario adaptar la economía a los nuevos desafíos mundiales. Europa debe competir con Estados Unidos, China y las economías emergentes. Para afrontar el reto del cambio climático y conseguir un desarrollo sostenible, la UE se suscribió a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 propuesta por la ONU. El desempleo y el envejecimiento de la sociedad suponen un constante incremento de subsidios y del sistema de pensiones europeo. La igualdad efectiva y total en todos los campos entre hombres y mujeres es un valor fundamental a desarrollar. La necesidad de solidaridad entre los socios comunitarios es otro tema vital. Esta se puso de manifiesto durante la pandemia del COVID-19. La seguridad es otro aspecto fundamental a la vez que debe luchar por la estabilidad y la paz mundial. A nivel interior, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo impone la colaboración de distintas fuerzas de seguridad de todos los miembros. Y un último gran reto es el de favorecer la creación de un sentimiento de unidad y una conciencia común en la ciudadanía de los distintos estados. Ejemplos de ello son Erasmus+, el pasaporte europeo, el himno común europeo o la bandera común. Y en este último apartado vamos a hablar de la situación de España en la Unión Europea. España ingresó en la CEE en 1986, casi 30 años después de su constitución. Las razones de este retraso fueron esencialmente políticas. El carácter antidemocrático del régimen franquista llevó a la CEE a rechazar las peticiones de la integración española. Además, su estructura económica y social presentaba un notable retraso respecto a la de los países comunitarios. En la integración hispana en Europa pesaron dos factores. Políticamente, la democratización iniciada tras la muerte de Franco, las elecciones libres y la promulgación de la Constitución del 78 permitió a España iniciar las conversaciones para su ingreso. Económicamente, la crisis del 75 manifestó las graves limitaciones de la economía española, encubiertas en la etapa desarrollista. Su incorporación ofrecía la posibilidad de paliar los efectos de la crisis y de acercarse al nivel económico europeo. Así, en 1977, España inició un programa de reformas económicas, los Pactos de la Moncloa, que permitieron presentar su integración con posibilidades de éxito. Por su parte, la comunidad necesitaba a nuevos miembros que aportasen diversificación productiva y mercado de consumo. Las negociaciones para la adhesión fueron difíciles, pues España ofertaba productos agrícolas y pesqueros que competían con los de otros países comunitarios, aunque finalmente culminaron con la firma del Tratado de Adhesión. La integración española en el espacio comunitario tuvo importantes consecuencias. A nivel político, reforzó el reciente sistema democrático español y el Estado de Derecho. Económicamente, España presentaba un notable retraso respecto a la CEE en el momento de su ingreso. Su tasa de paro duplicaba la europea, el PIB por cabeza era muy inferior y las actividades económicas se caracterizaban por una baja productividad que le restaba competitividad. Su incorporación puso fin a décadas de aislamiento y de evolución económica divergente y permitió a España acceder a un amplio mercado, pero también obligó a hacer reformas para adaptarse a la economía y las políticas comunitarias. En este esfuerzo contó con importantes ayudas económicas. Hasta 2006, España fue el país más beneficiado por los fondos europeos y participó en numerosos proyectos que han favorecido su desarrollo económico. El resultado ha sido un importante proceso de crecimiento económico y de convergencia con la media comunitaria hasta situarse por primera vez por encima de esta en el 2008. Y en el terreno social, al ingresar en la CEE, España carecía de un estado de bienestar homologable al de otros miembros, pero tuvo un notable aumento de las prestaciones sociales y la universalización de los servicios básicos como la sanidad y la educación, poniéndose fin a una carencia histórica que diferenciaba a España de los demás países más avanzados de Europa. La igualdad con el continente se había logrado al fin. Por lo que respecta a la posición actual de España en la Unión Europea, se caracteriza por estos rasgos. Su localización geográfica en el extremo suroeste del continente es claramente periférica respecto al espacio central europeo y se ha acentuado con el ingreso de nuevos países. Su situación geoestratégica es una encrucijada de mares y continentes, favoreciendo su papel de mediación entre la UE y los ámbitos Atlántico y Mediterráneo.
Su superficie y población sitúan a España como el segundo estado comunitario más extenso y el cuarto más poblado, aunque su densidad de población se encuentra por debajo de la media europea. Sus rasgos socioeconómicos sitúan a España en una posición intermedia entre los países más avanzados y los estados que han ingresado en las últimas ampliaciones. Esta posición es el resultado del descenso de la media europea y de un crecimiento del PIB español por encima del promedio europeo en los últimos años. No obstante, nuestro país se encuentra por debajo de la media comunitaria en productividad y en competitividad. Las causas son el retraso en I+D+I, en la implantación de las TIC, en innovación y un nivel de formación más bajo manifestado en las personas que completan la enseñanza media y superior. Y estas son las perspectivas de España en la UE. El nuevo reparto de poder tras la reforma de las instituciones europeas mermó el de nuestro país, reduciendo sus diputados en el Parlamento Europeo y sus votos en el Consejo de la Unión Europea. Las ayudas procedentes de la política regional se redujeron dado que la entrada de nuevos socios con nivel más bajo elevó el nivel medio de las regiones españolas. La ampliación del mercado único con la entrada de nuevos miembros planteó retos y oportunidades. Respecto al movimiento de personas, en muchos países de reciente incorporación, los ciudadanos que llegaron a nuestro país poseían estudios medios o superiores, aunque en general se dedicaron a actividades poco cualificadas. Respecto al movimiento de mercancías, capitales y servicios se dio una doble situación. Por una parte, los nuevos países miembros con menores costes salariales recibieron industrias de España por la deslocalización, y por otra se amplió el mercado para las exportaciones españolas de mayor valor añadido y contenido tecnológico y para la inversión y los negocios en estos países. Y el incremento de la productividad y de la competitividad son imprescindibles para aprovechar las nuevas oportunidades de una UE ampliada. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. La Unión Europea es una de las regiones de más antigua ocupación y una de las más desarrolladas del planeta. Su diversidad se refleja en todos los aspectos, especialmente en el económico, al encontrarse grandes diferencias entre los países muy ricos y de mayor renta per cápita con otros de economías más atrasadas y con rentas per cápita mucho menores. La Europa de los 27, a la que España se integró en 1986, rige gran parte de nuestro destino mundial. El ciudadano europeo forma parte de una de las mayores economías mundiales, vive constantemente en paz, tiene libertad para viajar, residir, estudiar y trabajar en cualquier país miembro. Se trata de una de las zonas del mundo con mayor IDH. Todos los análisis coinciden en que el crecimiento del PIB del conjunto de los países de la Unión Europea es superior al que hubiesen alcanzado mediante sus políticas económicas independientes. Además, las políticas de cohesión económica y social han disminuido los desequilibrios regionales. Por tanto, ante esta situación nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿cabe soñar con los Estados Unidos de Europa? El tiempo nos mostrará la respuesta. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.